Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía por la señal de Globovisión. Y antes de seguir con nuestra segunda entrevista de esta tarde, voy a leer un comentario de la audiencia. El señor José Hernández, José, que no te leí en el bloque anterior, dice: si PDVSA tiene ingresos en dólares por la venta de gasolina y petróleo, debería pagar igual que las otras petroleras $5.000 y no $130 al mes, como lo hace hoy. Bueno, el tema salarial, siguen los comentarios también por parte de nuestra audiencia, que siempre es importante escucharla y, bueno, sumarla a este análisis y a esta interpretación de la realidad. Ahora vamos en este segundo segmento de argumentos a escuchar a Jorge Mirabal. Él es representante del MAS, uno de los dirigentes de este partido político que celebró su aniversario, y en el marco pues de esa celebración se realizó un conversatorio por la Venezuela posible, la Venezuela que queremos, una Venezuela donde se comparten diferentes visiones, según el acto pues que pudimos realizar y escuchar, que reunió además diferentes dirigentes políticos, así como también el presidente de Fede Cámaras estuvo presente, entre otros sectores. Bienvenido a Argumentos. Gracias, Rosa, gracias a toda la familia de Globovisión por permitirnos compartir parte de lo que ha sido estos 52 años, o los primeros 52 años de una política para Venezuela, para los venezolanos y con los venezolanos. Venezuela es para allá, para este momento. Y la Venezuela que viene, que es el eslogan que nosotros en el MAS, o leitmotiv del MAS, para este aniversario, que además no fue una celebración típica de los partidos políticos, además. O sea, no era la torta con la celebración del brindis, sino es un momento de reflexión. El MAS, entre estos 52 años, presenta un espacio para encontrarnos, una política para encontrarnos, en la cual hemos venido durante ya varios años, hablando de diálogo y reconciliación, hablando del voto como instrumento de lucha, con todo lo que conlleva el voto como instrumento de lucha, fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, elecciones para la Asamblea Nacional, elecciones presidenciales, etcétera. En este momento nosotros le estamos planteando, el MAS plantea en su política un escenario de encuentro, para que lleguemos a ese 2024 no con currículum a los cargos presidenciales, 2025 parlamentarios, sino con propuestas reales para los venezolanos y las venezolanas que nos ven. Un conversatorio donde se abordó pues la parte salarial con el representante pues Gilberto del MAS, de la parte de los profesores, profesor universitario, sino también con actores de nuestra vida política y nuestra vida económica. Vamos ahora también a hablar de la participación del presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, quien también estuvo presente en ese conversatorio en el marco pues de sus propuestas y de su visión, ¿no?, del rescate del aparato productivo, parte vital, ¿no?, para que justamente todo pueda concatenarse, dar sector a los trabajadores con el tema del salario, que es uno de los temas principales que está en debate. Pero además que es un tema, cuando hablamos con los partidos políticos y vemos los partidos políticos, sabemos lo que representan los partidos políticos en medio de la sociedad venezolana y latinoamericana, podríamos hablar. La generalidad de los partidos políticos estamos muy disminuidos en la opinión pública. Quizás todos los partidos políticos juntos no llegamos a un 30%, incluyendo al Estado. Ahora, ¿qué plantea el MAS? Que nos encontremos más allá de la sigla de los partidos políticos. Las crisis multisectoriales de Venezuela, multidimensionales, porque estamos hablando de una crisis política aguda por el gobierno que tenemos y las instituciones que tenemos y las sanciones que tenemos y todo eso que ya lo conocemos, que lo vivimos. Pero tenemos graves problemas para reactivar la producción nacional, producto de las malas políticas, producto de las sanciones, producto de todo lo que ya sabemos, pero además tenemos debilidades en el sistema educativo y casualmente 23 de enero, hablando de las libertades, hablando de la libertad, de las democracias, el MAS se atreve a proponerle al país que nos reencontremos no solamente los partidos políticos, sino que es importante ese sector empresarial, la presencia de Fede Cámara, la presencia inclusive de ojalá, la Cámara Bolivariana de empresarios, y que podamos buscar un plan común que permita a Venezuela salir de la crisis. Porque en este momento, 2023, 2024, van a ser unos
momentos importantes para encontrarnos y a partir de las elecciones presidenciales del 2024 y 2025, el resto de las demás, el país puede enrumbarse no hacia un bando o hacia otro, sino hacia esos venezolanos. Eso es lo que está apostando el MAS y eso es lo significativo de ver cómo nos encontramos más allá de las siglas de los partidos políticos. Y hablando de los partidos políticos y sus propuestas de cara, por ejemplo, a las primarias, también Felipe Mujica anunciaba que el MAS no va a poner el nombre de un candidato, que si bien pues tienen referentes, tienen figuras con liderazgo dentro de su organización, pues el MAS está escuchando y está siguiendo atentamente cómo se desarrolla el tema de las primarias. Fíjate una cosa, Rosa, resolver el problema del 80% de los venezolanos que no acompañamos a este gobierno, no solamente está en la cara o en el nombre de una persona, sino en la política. La política va hacia el encuentro. Si nosotros vamos a resolver el tema de las candidaturas, que hay que resolverlo porque el nombre de un candidato presidencial es importante, nosotros desde el MAS hemos decidido aportar mayormente al proceso, a ese esquema, a fortalecer esa primaria y cualquier otra primaria que pueda aparecer en el seno de la realidad de las oposiciones en Venezuela, porque es verdad, tenemos un grupo G3, G4 que hace su trabajo, el grupo de los parlamentarios de la oposición que está en el Parlamento, que aunque sea una minoría, debemos encontrarnos, porque eso que está allí, esos diputados que están en la Asamblea Nacional y los que están sentados en México, son venezolanos opositores que estamos obligados a encontrarnos para generar políticas que nos permitan avanzar. Entre otras cosas, el Consejo Nacional Electoral y las propuestas en esta Asamblea Nacional es que no podemos repetir en el 2025, por ejemplo, que nosotros, la oposición, con el 60% de los votos, haya tenido solamente un 10% de cargos. Hay cosas que hay que resolver y hay que resolverlas conversando, dialogando, encontrándonos, buscando planes en conjunto que nos permita a todos los venezolanos ir hacia ese contexto. Momentos de necesaria autocrítica y sobre eso vamos a estar conversando al regreso de Totalmente. la pausa. Ya volvemos con más argumentos, no se aparten, recuerden nuestras cuentas en redes sociales, seguimos por la señal de Globovisión.